Mire, en un proceso de identificación de información, siempre usted tiene que tener claro dos cosas. La primera, el origen de esos datos. Y la segunda, muy importante, es el postproceso de esos datos. Les voy a explicar por qué. Siguiendo con el video anterior o con la parte 1 de creación de bases de datos o geodatabase a partir de AutoCAD, es muy importante que usted defina cuáles son esos postprocesos que va a hacer y si no van a afectar los presupuestos o si no van a afectar algunas características geométricas al proyectarlos a un sistema de coordenadas con respecto a los de origen. Les voy a explicar por qué. Cuando yo proyecto un sistema de coordenadas X, Y, cualquiera, de un origen a otro, estoy cambiándole la estructura, en este caso geométrica. ¿Por qué? Porque los puntos de amarre de un sistema de coordenadas van cambiando con respecto a otro. Origen Nacional tiene un solo sistema de amarre, mientras que Origen Magna Circas, en este caso Bogotá Oeste, tienen más sistemas de coordenadas. ¿Muy bien? Entonces, si usted se da cuenta y empezamos a explicar el tema de los orígenes, del sistema de referencia de coordenadas Origen Nacional, que es un sistema bastante grande, porque es un solo sistema que se monta. Haga de cuenta que Colombia la cogieron, la partieron por toda la mitad y le colocaron una coordenada y ahí empezaron a distribuirse las coordenadas. Mientras que el origen Magna Circa o el anterior que nosotros teníamos siempre se dividía en varias secciones. Era un poco más efectivo, lo que pasa es que era un poco más enredado porque no sabíamos en qué origen se trabajaba cada uno de los proyectos. Y si proyectos que pasaban de diferentes orígenes, pues tenía que trabajarse con el sistema de orígenes para no afectar su geometría. Cuando hablo de no afectar su geometría es que las longitudes que estamos midiendo sean las correctas, a pesar de que la longitud en origen Bogotá y la longitud en origen nacional va a cambiar. Muy bien, sea por 50 centímetros, sea por 1 metro, sea por 10 centímetros, va a cambiar. Y eso cambia totalmente el proceso presupuestal. Muy bien. Un metro más, 2 metros más en una sección de cada kilómetro, pues me va a cambiar ciertos elementos de cálculo. Y eso es muy importante. Pero si dentro de mi proceso de información o mi postproceso de información va a ser solamente relevante para visualización de información o para determinación de algún punto de interés o, en este caso, alguna realización, ¿sí? Que no constituye un cambio significativo, perfecto, no hay ningún problema. No podemos cambiar de un sistema a otro. Muy bien. Los desplazamientos, los desplazamientos del eje para el tema vía y los desplazamientos del eje del río para temas de topografía o batimetrías de río, tienes que tener mucho cuidado. Siempre debe estar en el eje la capa de eje. ¿Por qué? Porque es que si corres esa información es muy posible que vayas a tener un modelo totalmente desfasado de la realidad. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el tema de los sistemas de referencia y las proyecciones. Muy bien. Nosotros estábamos hablando de las secciones de río, de las secciones de vía y de las secciones de volúmenes o cálculos de curvas de nivel. Se hace de la misma manera como se enseñan en topografía, que son puntos de control establecidos en un área, se triangula en cualquiera de los sistemas de información, sea en ArcGIS, sea en QGIS, sea en Topo 3, sea en Civil 3D o en cualquiera de los elementos que puedan generarte una curva de nivel. También te pueden entregar una cartera topográfica. Esta cartera topográfica, ¿en qué consiste? Normalmente las carteras topográficas consisten básicamente en tener 4 códigos o 4 estructuras. En primer momento vas a tener las norte y las este, en este caso como coordenadas XY, y vas a tener la cota, en este caso la altura de ese punto o la altura de esa información a nivel de suelo, es decir, una cota de terreno. Muy bien. Y un código que representa cuál es la información correspondiente a ese dato. Muy bien. Siempre va a ser así. Y se proyecta de la misma manera. Todo topógrafo debe entregarte en qué sistema de referencia está trabajando. ¿Por qué? Porque cada plano, en este caso, por ejemplo, cada plano que genera un topógrafo XY,
siempre te debe decir, siempre te debe estar estructurando en qué sistema de coordenadas se está montando. En este caso, el topógrafo aquí correspondiente, pues no montó el tema del sistema de referencia, pero sí me dio idea de cuál es el sistema de coordenadas a través de las coordenadas establecidas en la grilla. Muy bien. Yo les había dicho a ustedes que cuando nosotros tenemos una información entre un norte de millón doscientos, y un este de millón, nosotros estamos trabajando en un sistema de origen oeste. Cuando son de entre 800.000 y un millón en norte, estamos trabajando en origen Bogotá. Cuando son sistemas entre 5 millones y 2 millones, estamos trabajando en origen nacional. ¿Muy bien? Entonces, como para que ustedes tengan esa referencia o esa idea. El topógrafo, el que hizo el levantamiento, tiene que decirle en qué sistema de referencia está trabajando. Todos los topógrafos deben realizar este tipo de ejercicio. Es más, la topografía de hoy se debe trabajar en origen nacional. Normalmente uno la pide en origen nacional. Muy bien. Bueno, vamos con la sección de río. Ahora vamos a abrir, bueno, otra cosa que quería comentarles. Normalmente en AutoCAD también se pueden cargar imágenes raster, es decir, ortomosaicos. ¿Cómo así que ortomosaico? Hombre, clasificar foto por foto y unirla en una capa de sistemas georreferenciados que pueden generar la ayuda para mejorar el diseño geométrico de una vía. En este caso, estamos hablando solamente de coordenadas X, Y, no estamos hablando de altura. ¿Por qué? Porque las ortofotos son bidimensionales. Muy bien, solamente se trabaja en coordenadas nortes y este, solamente son de representación gráfica de norte y este. Aquí les voy a mostrar cómo se realiza un diseño vial a partir de una ortofoto. La ortofoto la coloco en la parte de abajo con un sistema de referencia foto por foto, georreferenciado, importado desde el archivo AutoCAD, y usted puede diseñar no solamente en AutoCAD, sino en Civil 3D, sino en Topo 3, puede realizar la geometría de este diseño, sin necesidad de distorsionarse. ¿Cuál es la capacidad que tienen las fotografías? Todas las fotografías tienen un traslape longitudinal, ¿muy bien? Que cubre el 70% entre una foto y otra. Así como nosotros vemos aquí, este diseño es mucho más fácil para visualizar que hacerlo directamente con el eje o con los punticos del eje. ¿Muy bien? Entonces, esto es una de las maneras que en topografía y con la ayuda de la fotogrametría podemos realizar diseños geométricos. ¿Muy bien? O podemos hacer levantamientos de información. Nosotros cada vez que hagamos un zoom no se va a distorsionar. No se va a distorsionar porque la resolución del ortomosaico es de gran calidad. Muy bien. ¿Se hace con drones? Sí. Levantamiento para diseños geométricos de vía también se pueden hacer con drones. Muy bien. Entonces miren que aquí por más zoom que yo le dé, yo puedo tener muchas características de la vía, ¿sí? Muchas características de la vía sin necesidad de yo ir a terreno. En este caso, miren, puedo conocer el eje, puedo conocer el borde, puedo conocer el andén, puedo conocer la separación de cunetas, puedo tener los accesos, ¿sí? Y se puede realizar este tipo de ejercicio. Y también se pueden hacer en AutoCAD, como para que ustedes tengan idea de que pueden hacerlo en AutoCAD el diseño y cargar el ortomosaico directamente. Muy bien. Ok. Vámonos con el tema del río. Yo voy a utilizar, puente número 2. Es una capa de información que me entregaron a mí de una sección batimétrica donde se va a realizar una obra hidráulica. Muy bien. ¿Qué debo definir en primer momento? Si tiene sistema de referencia y si las capas están totalmente distribuidas, o en este caso, si tiene un plano de referencia para yo visualizar esa información. Debemos tener muy claro de que toda información se debe cargar en un formato de sistema de información, o en este caso georreferenciado, para saber si cae o no cae dentro de la misma estructura o dentro de la misma línea o dentro de la ubicación real. Muy bien.
Aquí tenemos un levantamiento de un drenaje, de un río, X cualquiera, y me está diciendo que la obra está entre una abscisa de K0 190 y K0 200, es decir, que está a 190 del inicio de mi levantamiento hasta 200 metros. Esta es como mi área de construcción o mi área hidráulica, en el cual yo voy a hacer la modelación. Muy bien. En primer momento, identifico si está georreferenciado. ¿Cómo identifico que está georreferenciado en AutoCAD? Cualquier punto que yo seleccione, cualquier punto o cualquier elemento que yo seleccione, en las propiedades del elemento debe tener una geometría georreferenciada. Aquí te dice geometría XY y te dice la coordenada en norte y la coordenada en este. Pare de contar, está georreferenciado. ¿El sistema de coordenadas cuál es? Si el topógrafo no me dice, ¿cierto? En este caso, la persona encargada de realizar el ejercicio no me dice, yo debo asumirla a partir de mucha información. Digo, bueno, yo recuerdo muy bien que en algún punto los sistemas de orígenes tienen unas coordenadas iniciales. Normalmente es 1.000.000, 1.000.000. Muy bien, 1.000.000, 1.000.000. Como esto es un sistema de origen viejo, hay que pasarlo a un origen nuevo. Eso tiene un costo. Muy bien, tiene un costo. ¿Por qué? Porque es que estamos trabajando con un origen anterior y estamos proyectándolo a un origen nuevo que me lo va a pedir. Si me lo va a pedir entidades de protección ambiental, tengo que pasar la ayuda TBI en origen nacional, no lo puedo hacer en origen Bogotá, o en este caso puedo dejar los archivos orígenes en el sistema de origen real y proyectar un sistema de origen ya definido por mí o por el usuario o por la persona que te contrató para que tú puedas visualizar esa información en un sistema de origen diferente. Muy bien. Vi que está georreferenciado, primera función. Y segundo, que todo tenga su capa de información. Entonces aquí tengo borde de quebrada, curva grande, curva de nivel, tengo varios puntos de preferencia, el eje, el puente, la quebrada, el nodo, sí, está clasificado por capa. ¿Qué necesito yo aquí? Necesito el borde, necesito el eje y necesito las curvas de nivel y la ubicación de la obra. Muy bien. Entonces, empezando desde ahí, ya sé que está georreferenciado, ya sé que está en capas. Muy bien. Ahora, ¿cómo lo van a guardar ustedes? Normalmente los archivos AutoCAD se guardan en formatos muy inferiores a la versión actual del AutoCAD. Si mi AutoCAD es 2025, yo lo guardo en un 2018, lo guardo en un 2020. ¿Por qué? Porque muchos de los softwares de información, si yo los guardo en 2025, no están actualizados o no están referenciando información más actualizada de la versión existente. Muy bien, es como realizar el archivo de guardar en un Word 2025 el formato y abrirlo en un Word 2007. No lo puedo hacer. ¿Qué les recomiendo yo? Siempre guardarlo en formatos DWG. Yo lo guardo en formatos DWG 2013, lo guardo. Y me evito ese problema. ¿Listo? Entonces aquí le coloco otro nombre, Puente 2. ¿Listo? Puente 2. Si yo quiero abrirlo en otro sistema de información, debo guardarlo en formato DXF. Muy bien. Aquí. DXF. Ese es el formato que debo guardar para cargarlo en Topo 3 y en QGIS. ¿Listo? Les voy a explicar por qué. Cuando nosotros abrimos Topo 3, hay un módulo que se llama importar archivos desde AutoCAD. Muy bien. Si usted quiere trabajar en Topo 3, aquí en dice utilidades le dice aquí importar de AutoCAD y te da el formato DXF. No te da el formato DWG, porque Topo 3 no soporta el formato DWG, él lo exporta. Entonces, cuando usted carga el archivo de XF, usted busca el archivo en mi escritorio, topografía, puente, abrir, y le dice cargue capas. Por eso es que es muy importante que ustedes tengan capas segmentadas en cada uno de los AutoCAD. Muy bien, entonces le dice, ¿qué necesita usted de ahí? No, yo necesito que usted me muestre las curvas de nivel, el eje,
la quebrada, en este caso el área, y el borde de la quebrada. Muy bien, entonces le digo cargar objeto, le digo que sí, y él automáticamente me va a cargar la información correspondiente a los datos que se encuentran dentro del AutoCAD. Lo mismo que tenía en AutoCAD, ya lo tengo en Topo 3. Simple, ¿sí o no? Ahora, lo mismo pasa en QGIS. Para exportar en QGIS una base de datos desde AutoCAD, siempre debo realizar el formato DXF. ¿Por qué? Porque los formatos DXF son los formatos gráficos de AutoCAD. Muy bien. Entonces, QGIS realiza el cargue a partir de esos archivos DXF. Muy bien. Entonces, cada vez que ustedes vayan a cargar los datos en AutoCAD, los van a cargar en formato DXF. ArcGIS tiene una particularidad totalmente distinta. Carga directamente DWG. Perfectamente agregar DWG. Muy bien. Aquí donde dice vectorial, ¿sí? Yo puedo realizar herramientas de geometría, herramientas de análisis, herramientas de investigación, herramientas de gestión de datos, herramientas de procesos, listo. Pero también aquí, al agregar la información, puedo agregar una malla de puntos o una malla vectorial a partir de formatos DWG o DXF. Los DWG que él utiliza es de exportación. Los de importación son DXF. ¿Listo? Entonces, normalmente uno agrega el archivo DXF, ¿sí? Le da añadir y él le dice, ¿qué información tienes? Aquí tienes una información de línea, una información de alturas y una información de polígono. Normalmente son las líneas. Listo. Le doy a añadir capa y el sistema me muestra la misma estructura, la misma información, los mismos datos que tengo en QGIS, lo tengo en Topo 3, lo tengo en AutoCAD y ahora lo voy a agregar a ArcGIS. Agregar a ArcGIS es directamente agregarle al escritorio, conectar la carpeta, ¿sí? En este caso escritorio, topografía, y aquí coloco puente 2 DWG. No necesito el DXF. Muy bien, le digo OK, ahí está. Lo mismo con el otro. Vamos, el mismo estructura. ¿Sí? Profe, ¿cómo sé yo que está georreferenciado? Ahí. En QGIS le montas la QuickMap Service y le montas el archivo Google. Muy bien. Debería cargar. Muy bien. Aquí en ArcGIS también le agregas la base de datos. ¿Sí? Y debería cargar. Pero, ¿qué pasa? Los archivos AutoCAD tienen sistemas de referencia al vuelo. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando se importan a otra base de datos, pierde el sistema de referencia de origen. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Asignárselo. ¿Cómo lo hago? Lo hago de una sola manera. Primero, convirtiendo la cartografía, o en este caso el plano, en un formato shade, que es el formato de origen o formato vectorial que utiliza ArcGIS. Entonces, ¿qué hago aquí? Aquí vamos a quitar esto como para que no referencie AutoCAD. Y voy a exportar una sola capa. Una sola. ¿Cómo hago eso? En primer momento voy a exportar el eje. Miren, ahí está. El eje tiene un identificador en layer que se llama eje. Muy bien. ¿Qué es lo que hago yo? Lo puedo hacer de dos maneras, dos selecciones. Lo selecciono directamente desde el punto que tengo aquí. Aquí se me seleccionó el eje, mire. Muy bien. Le voy a dar aquí
le digo donde dice polilínea, una polilínea, clic derecho, data, export data, y guardo esa línea eje en mi carpeta de información. En este caso la voy a guardar. La voy a guardar en formato shape y la voy a cargar como eje. Muy bien, le digo que sí. Esto lo desactivo. Me deja el eje del río. Profe, pero necesito saber en qué sistema de referencia está. Vamos a quitar esto aquí, como para que no tengamos... Este sistema de referencia en qué está. Yo les había dicho que si está entre 800.000 y 1.370.000 es un origen Bogotá. Entonces, ¿qué hago yo? Me voy a ArcToolbox y le defino el sistema de coordenadas dentro de ArcGIS. Se hace en todos los softwares de información geográfica. Se crea el shape y se genera el proceso de digitalización o en este caso de asignación de sistemas de referencia. Se hace de la misma manera. Todo se hace de la misma manera. En este caso, estoy haciendo el check con una sola capa, pero no tiene que hacer check con... Exactamente. Tú lo estás haciendo, yo lo estoy haciendo para una sola capa de información. Ustedes tienen que hacerlo para todas las capas de información. Muy bien. Entonces, Data Management Tools, proyecciones, y hay algo que se llama definir proyección o asignar proyección. Muy bien. Entonces aquí le digo, necesito que le asignes a eje su sistema de coordenadas de origen. Ese sistema de coordenadas de origen, ¿cuál es? Magna, Colombia, Bogotá. Entonces aquí coloco Magna, Colombia, Bogotá. Lo busco. Muy bien. Lo busco. Aquí me sale Magna, Colombia, Bogotá porque ya yo lo he utilizado. Muy bien. Entonces te digo proyectada, Nacional Gris, Suramérica, Colombia, Magna, Colombia, Bogotá. Lo puedo buscar aquí con el código 3116. Mira, aquí le coloco 3116, le doy Enter y automáticamente me sale Magna Colombia Bogotá. Muy bien. Le doy a aceptar, le doy OK y en QGIS así mismo hace la referencia, es el mismo código. En QGIS se trabajan los mismos códigos. Muy bien. Entonces, ya después de establecido este proceso, vamos a proyectarlo a otro sistema de referencia. ¿Cómo se hace? Aquí, en vez de definir proyección, le voy a decir proyectar. Le digo, yo tengo un eje que está en Magna Colombia, Bogotá. Proyéctelo a un sistema de origen nacional. ¿Cómo se hace? Se crea en ArcGIS, el origen nacional se agrega favorito y ya lo tienes de por vida. O en QGIS, escribes origen nacional y listo. No hay ningún problema. Entonces aquí, ¿cómo se crea? Clic derecho, en este caso, aquí en Destambundito, nuevo sistema proyectado de coordenadas. Esto se va a llamar origen nacional. Muy bien. Falso este. Falso este, 5 millones. 3, aquí 50 millones, sí. 1, 2, 3. 5 millones. Falso norte, 2 millones. Meridiano central, 73. Menos 73. Factor de escala, 0.999992. Vamos aquí. Letra 9 me está fregando un poquito. 9992. Y latitud de origen, 4. Profe, ¿dónde encontré yo eso? ¿Dónde encontré yo eso? Parámetros para CTM12, origen nacional. Aquí en imágenes, para no verlo aquí. Vea. Ahora el este. Una que se vea grande ahí. Muy bien. Falso este, falso norte, bueno, meridiano CTM12, aquí te dice. Transversa de Mercator, origen latitud 4. ¿Por qué menos 73? Porque va hacia el oeste, ¿no? Menos 73. Falso este, 5 millones, falso norte, 2 millones, factor de escala 0.9992. Lo mismo que estoy haciendo yo acá.
Le doy aquí aceptar, le doy clic derecho, agregar a favorito y ya lo tengo ahí hasta que me formate el computador. Bien, no lo tengo que hacer todas las veces. Bien, y aquí le voy a dar OK. Entonces, aquí tengo dos sistemas. Si tú te das cuenta, este eje no se sobrepasa o no se sobrepone sobre él. ¿Por qué? Porque es que estamos trabajando dos sistemas totalmente diferentes. Debería tener un color azul superpuesto sobre él. Muy bien, estamos trabajando con dos sistemas. Si le doy Zoom to Layer, acá me está trabajando con 4 millones y 2 millones. Y si le doy clic derecho, Zoom to Layer, le voy a trabajar aquí en 884.000, 1.370.000. Si te dan cuenta, dos sistemas de origen, la misma capa. Ahora, ¿cómo sé yo que está georreferenciado? Hay un archivo que yo puedo exportar, en este caso, le voy a decir conversión y lo voy a mandar a KML. ¿Por qué KML? Porque KML es el archivo que yo cargo en Google Earth para identificar a dónde está el río. Eso debe caer preciso. Si no cae preciso, usted tiene que hacer un trabajo de carpintería. Eso se lo voy a enseñar más adelante. Muy bien. Entonces, vamos aquí donde dice tu KML. Entonces le doy aquí Layer, le digo el eje proyectado, conviértalo en un archivo KML. Aquí le voy a dar topografía, le doy KML, le doy guardar, le doy OK y abro Google Earth. Entonces ya en Google Earth, cuando esté cargado, yo puedo definirle la malla, cuáles son las planchas que necesito para hacer el tema de la cuenca, cuáles son las estaciones que necesito para hacer el estudio hidrológico, ¿sí? Todos los elementos que se necesitan para poder hacer el proceso. Archivo abrir, le doy aquí, abra el archivo directamente y él va derechito. No va, no, que profe, que no sé qué, que tal, que mire, no, 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 él tiene que ir ahí, derecho. Este es la obra. Muy bien, eso no se equivoca. Los sistemas de referencia deben ser totalmente precisos. Muy bien. Y si hubiera puesto la capa del puente, el puente hubiera El puentecito hubiese quedado ahí, porque eso es referencia. Muy bien, eso es referencia. Esta sección necesito determinar cuál es la cuenca, en este caso voy a hacer una cuenca X cualquiera, cuál es la cuenca de acumulación hasta este punto. Para yo determinar el caudal que debo realizar y cuál es el diseño que debo tener en esa obra hidráulica. ¿Bien? Entonces ya ahí, ¿usted qué hace? Determina qué plancha va a utilizar, si existe un ortomosaico, si la cartografía 25.000 se encuentra disponible, si hay cartografía detallada, ¿ok? Si se puede realizar un modelo digital de elevación, todo eso se debe realizar. ¿Bien? Así tal cual, mire. Muy bien, ahí. Así como trabaja, así se debe realizar. Como el topógrafo te entrega la información, así se debe hacer la modelación. Y si tú le cargas la curva de nivel, te va a caer perfecto. Y si tú vas a cargar el borde del drenaje, te va a caer perfecto. Si tú vas a caer cualquier sección ahí, ahí va a caer. Muy bien. Entonces, esta es como la introducción, esta es como la base de identificación para creación de bases de datos a partir de un AutoCAD. Lo que se debe saber y lo que dentro de toda la situación que debo tener yo para poder generar una base de datos y saber si está georreferenciado o no está georreferenciado. ¿Listo? Entonces, como para que tengan esa idea.